Muy buenas tardes. Entonces, ahora seguimos en la segunda parte de lo que es nuestro Congreso Internacional de Derecho Deportivo. Queríamos, por supuesto, agradecerle a todos los expositores, a toda la gente que ha confiado, que se ha inscrito. La verdad que ha superado las expectativas. Esto se está organizando desde Derecho del Fútbol, a los cuales, por supuesto, los invitamos a ingresar. Y el lunes empiezan nuestras actividades académicas, de tal manera que, por supuesto, aquellos que quieran ingresar tienen descuentos especiales para todos los que están trabajando en este congreso, los que están participando, los que se han inscrito. Así que los invitamos a que compartan ese espacio con nosotros. Nosotros ahora seguimos con la temática que veníamos desarrollando y que ustedes están previamente informados. En este momento vamos a hablar con el doctor Cristian Morales, especialista en Derecho Deportivo, una de las personas más importantes de Ecuador, una persona que es de nuestra consulta permanente y de muchos de ustedes también. Es un amigo de la casa que ya ha dado varias charlas, es un congresista internacional, ha dado conferencias, ha tenido los casos más resonantes de Ecuador últimamente, seguramente que ustedes han escuchado muchos de estos casos. Así que es una alegría enorme y un honor tener al doctor Cristian Morales con nosotros, a quien le damos la palabra para que pueda desarrollar el tema del sucesor deportivo. Muchas gracias, Pablo, y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, como Pablo mencionaba, esta pequeña ponencia va a tratar sobre lo que se denomina el sucesor deportivo, para lo cual voy a explicar lo que está establecido en el Código Disciplinario de la FIFA en su versión actualizada, y establezco que está establecido que en el artículo 21, en su numeral cuarto, se establece que el sucesor deportivo podrá ser considerado también una parte obligada a cubrir las deudas que mantenía otro club. Entonces, básicamente, para explayar un poco qué es el sucesor deportivo, esta figura o este tecnicismo legal que está establecido en el Código Disciplinario de la FIFA, insisto, en el artículo 21, numeral cuarto, es que permite la FIFA heredar las deudas entre el club. Es decir, hay un club que tiene una deuda con un jugador, con un entrenador, por decir un ejemplo, y este club desaparece o se liquida anticipadamente o pierde la categoría, pierde la posibilidad de participar en competiciones y posterior a aquello, pues al momento de ser liquidado o desaparecido, pues las personas o grupos de interés o accionistas, socios, dirigentes de este club crean un nuevo club para seguir participando del torneo, pero siendo el mismo grupo empresarial, el mismo grupo de personas que originalmente eran los beneficiarios finales del club desaparecido. Bajo esa premisa, existen en algunos casos, principalmente en Europa del Este, en los cuales un club desaparece, deja deudas que no pudieron cumplir y que no pudieron ser pagadas, y se crea este nuevo club con el cual siguen participando del torneo. Principalmente ha pasado mucho esto en Rusia, en Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia, que son países en los cuales se ha desarrollado un poco esta jurisprudencia que el TAS ya nos ha dado a conocer, para poder un poco determinar cuándo sí y cuándo no hay sucesión deportiva. Y el TAS lo que ha hecho es desarrollar algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta y considerar para saber si existe o no sucesión deportiva en un caso preciso. Los aspectos a considerar entre los principales que encontramos es el uso del mismo estadio por parte del club desaparecido versus el club nuevo, si tienen algún tipo de similitud o similaridad en los uniformes o los patrocinadores o los colores que participan en esos uniformes, si hay algunos jugadores que participaron en el club A y que ahora participan en el club B, si hay el mismo tipo de similitud con el cuerpo técnico que se haya contratado para ambos clubes, si hay algún tipo de similitud o cercanía en el domicilio de los clubes, es decir, hay clubes que están domiciliados en una ciudad, desaparecen y en esa misma ciudad se crea el nuevo club sucesor, por tanto hay un vínculo irrefutable en esos casos para poder determinar que ha habido o que hay sucesión deportiva. La historia detrás de cada club, si es el club tradicional de la ciudad o del país o de la región, también determina si es que este nuevo club que se crea tiene algún tipo de similaridad con el club desaparecido, similitudes en sus estatutos, en su modelo de constitución o en su forma jurídica de creación. Y principalmente un aspecto es quiénes son los grupos de interés
o el inversor o los socios detrás de este club en el cual ha sucedido esta situación de que haya o no quizás sucesión deportiva. Dicho sea esto, normalmente estos casos no han sucedido o no se han dado a conocer, por lo menos de lo que yo he investigado, en Latinoamérica o en Sudamérica específicamente. Pese a ello, en Ecuador tuvimos la oportunidad de poder determinar con una resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de que existe efectivamente un caso en el sur de Ecuador, específicamente en la provincia de Loja, en la ciudad de Loja, de que un club es el sucesor deportivo de otro jurídicamente determinado por la entidad competente, como ya insistí, que es la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Por qué la comisión disciplinaria? Pues porque precisamente esta comisión disciplinaria es la que tiene la potestad jurídica de determinar cuando hay o no una infracción jurídico-deportiva. Y la figura legal o el tecnicismo de sucesión deportiva es una infracción en la cual la sanción recae sobre el nuevo club, ya no sobre el club desaparecido, sino el club infractor, que se denomina sucesor deportivo, como ya lo hemos visto o lo hemos mencionado. Voy a proceder a compartir mi pantalla, o si me pueden ayudar compartiendo la pantalla, por favor, con una documentación que tengo en la mano, que es justamente del caso que les estaba explicando. Entonces, básicamente, cuando se presentó esta solicitud de que se determine que el club B era el sucesor deportivo del club A, el primer paso que se da es aperturar una investigación por parte de la Dirección de Operaciones e Investigaciones, en este caso en Ecuador específicamente, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que vamos a ver el informe que se hace, y es prácticamente un informe vinculante, y es un informe que tiene que obligatoriamente ser tomado en cuenta al momento de resolver, en el cual vemos que efectivamente el investigador de la Dirección de Operaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol va estableciendo qué situaciones han coincidido o no en base a su propia investigación, más allá de las pruebas que nosotros fuimos aportando, ¿no? Vimos que en este caso existe una situación de que ambos clubes jugaban o juegan, al menos el sucesor, en el estadio denominado Reina del Cisne de la ciudad de Loja, en Ecuador. Ya por ahí vemos una coincidencia de que ambos clubes, tanto el desaparecido como el sucesor, utilizaban el mismo estadio. Dentro de esta investigación se determinó que en esa ciudad o en esa provincia al menos existen 11 estadios profesionales, y de esos 11 estadios se pudieron haber utilizado cualquiera de los otros, sin embargo se utilizaba el mismo, lo cual fue tomado en cuenta, por supuesto, por esta comisión disciplinaria. Vamos a ver un poco cuál fue la investigación que se hizo para poder determinar aquello, ¿no? Del sistema COMET, que la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol pudo dar apertura y proponer en su informe para la investigación, como ya mencionamos, vemos que existían en la ciudad de Loja 10 estadios disponibles, incluyendo el Estadio Reina del Cisne, como ya lo mencioné, y que lamentablemente se utilizaba este mismo estadio para ambos clubes, el sucesor y el desaparecido, pese a que se pudieron haber utilizado todos los demás estadios, porque como ustedes pueden ver en la parte superior derecha de la pantalla, todos estos estadios estaban activos, es decir, estaban habilitados para jugar fútbol profesional. Bajo esa premisa hay una coincidencia que fue tomada en cuenta, insisto, por la comisión disciplinaria. Y luego de eso hay una información que nos provee la propia Dirección de Operaciones e Investigaciones, de que en los últimos 10 años, de los 693 partidos que se jugaron en ese estadio, 368 partidos fueron jugados por el club desaparecido y 53 por el club sucesor. Obviamente el club sucesor ha jugado menos partidos porque es un club más moderno o más nuevo, o creado con sus estatutos creados más recientemente. Entonces, si sumamos los partidos jugados del club desaparecido versus los del club sucesor, determinábamos que casi más del 60-70% de los partidos disputados en el estadio habían sido únicamente entre esos dos clubes. Evidentemente, había una coincidencia más allá del estadio, es la coincidencia de los partidos jugados por ambos clubes. Entonces, el propio investigador determinó que sí existen coincidencias en la sede donde ambos clubes han programado sus partidos, lo cual fue un primer paso importante dentro de esta investigación que se aperturó, ¿no? Sobre las coincidencias de los colores de los uniformes, de los emblemas, de los escudos y las redes sociales, se pudo determinar por parte de la Dirección de Operaciones, en este caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ambos clubes utilizaban una camiseta de color blanco, en un 75% de colores con semejanza entre ambos clubes,
En los hombros utilizaban el color verde, no había una coincidencia tan alta, pero ambos utilizaban una pantaloneta color blanca con el 100% de coincidencia, lo cual llamaba la atención porque pudieran utilizar cualquier otro color, por supuesto. Los colores no son de uso exclusivo de alguna de los equipos o clubes, y si coincidían eventualmente, pues se hubiera llamado la atención para que no se usen dos uniformes muy similares entre dos clubes que disputaban el mismo torneo. En este caso, ya había un club desaparecido que ya no disputaba un torneo con esos colores, y el club sucesor decide coincidentemente usar los mismos colores para, en este caso, participar del torneo en la misma ciudad, en el mismo estadio. O sea que ya vamos viendo dos coincidencias que se estaban marcando recientemente, ¿no? Sobre las demás prendas que se utilizaban tanto en el uniforme titular como en el uniforme no titular, en este caso el uniforme secundario o suplente, como se lo denomina, vemos que también la camiseta utilizaba un porcentaje de 80% de similitud de los colores y la pantaloneta también un 90%. Las demás camisetas, el tercer uniforme, no tenían una coincidencia, pero basta que haya dos uniformes muy similares para determinar que existía efectivamente una coincidencia muy importante en este sentido, ¿no? Vemos que había una similitud, de pronto no tan cercana, pero al mismo tiempo, al menos en los colores, que utilizaban los logotipos de ambos clubes, es decir, el logotipo del club Liga Deportiva Universitaria de Loja, club desaparecido, utilizaba los colores verde, blanco y negro en su logotipo, y el club sucesor denominado Club Deportivo Italia de Loja utilizaba otros logotipos, pero con los mismos colores que el anterior logotipo. Obviamente ellos pretendieron valer de que estos eran colores de libre elección, pero coincidentemente pues, decidieron escoger los mismos colores para ambos clubes, ¿no? La dirección de operaciones determinó que si bien existían similitudes en los colores, no son de uso exclusivo en ningún club, es decir, podrían haber utilizado otros colores. La dirección de operaciones denominaba que no existían coincidencias relevantes en ese sentido. Yo opinaba lo opuesto, es decir, que la coincidencia era tácita, precisamente por no haber exclusividad de los colores, pues pudieron haber escogido otros y decidieron escoger los mismos. Entonces, vemos un poco que por ahí va un poco lo que fue sucediendo, ¿no? Sobre la relación historia-dependencia, honestamente no existía en este caso una historia similar, precisamente porque un club desapareció y otro se creó. Entonces no existía una historia del club creado, evidentemente era un club iniciado bajo esa premisa. Las coincidencias eran de la locación o de la ubicación, en este caso en la ciudad de Loja, en la provincia del mismo nombre, al sur de Ecuador, en la frontera con la República del Perú. Sobre la forma jurídica, en Ecuador tenemos 5 modalidades de constitución de clubes deportivos y coincidentemente ambos clubes, el club sucesor versus el club, el club disuelto versus el club sucesor, utilizaban la misma forma jurídica como club, es decir, club deportivo formativo, ya bajo esa premisa, son entidades de derecho deportivo jurídico privado, pero al utilizar la misma forma jurídica, efectivamente, como lo refutó el abogado en ese caso de la contraparte, coincidían con muchos otros clubes que tienen la misma forma jurídica porque no es muy amplio el abanico de construcción de formas jurídicas, pero adicionalmente a eso también existía al menos una coincidencia mínima relevante de que pudiendo haberse constituido como cualquiera otra de las 4 formas jurídicas existentes, se constituyeron en la misma forma jurídica o la misma modalidad, que es, en este caso, la modalidad de club deportivo formativo, ¿no? Pero vamos a ver ya un tema que incluye hasta el derecho tributario aquí. Cuando se determina ante la autoridad tributaria del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, quién es el representante legal y cuál es la actividad de ambos clubes, coinciden en un 100% a los que nos escuchan. Es decir, se determinó que Liga Deportiva Universitaria de Loja versus Club Deportivo Formativo Italia tenían al mismo representante legal y tenían exactamente la misma actividad. El abanico de actividades comerciales sí es mucho más extenso y pudiesen haber escogido otros deportes incluso u otras actividades paralelas a la participación de un club deportivo. Sin embargo, decidieron escoger exactamente la misma, y esto fue una prueba que no solo aportamos nosotros como parte denunciante de la infracción de sucesión deportiva, sino que fue ratificada por la
Dirección de Operaciones e Investigaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bajo esa premisa, vemos que hay una nueva coincidencia que incluso la establece el propio investigador, de que existen coincidencias en la forma jurídica y en la autoridad tributaria del Ecuador denominada Servicio de Rentas Internas o SRI. Vemos que nuevamente había una coincidencia, ¿no? Luego pasamos al aspecto a considerar de que si existían o no coincidencias, como ya lo mencionábamos, en uno de los aspectos más relevantes incluso para el TAS, con respecto a los accionistas, socios, propietarios o grupos de interés detrás del club. Y vemos que nuevamente la autoridad deportiva, la autoridad tributaria del Ecuador nos determina que el representante legal del club desaparecido era un señor de apellido Moya Zurita, y vemos que posteriormente que él representaba en este caso al Club Deportivo Universitario de Loja, desaparecido, y que ese club, él constaba como presidente de ese club ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, incluso hoy en día cuando ya había desaparecido el club. Cuando vemos posteriormente de quién es el representante del club sucesor, en este caso nos damos cuenta que es la señora Marcia Italia Chiluisa Villalta, que es coincidentemente la cónyuge del presidente del club desaparecido, es decir, es la esposa. Entonces nosotros logramos determinar bajo una solicitud de entrega de un documento que iba a ser utilizado judicialmente o jurídicamente, mediante un acta de matrimonio que coincidimos, vemos que ellos estaban legalmente casados a la fecha en que se constituyó el nuevo club. No teníamos pruebas de si seguían o no casados. La contraparte en su momento en el juicio determinó que ya no seguían casados, lamentablemente, pero la figura legal que se utilizó es que cuando se constituyó el club sucesor sí eran un matrimonio. Entonces, bajo esa premisa, pues evidentemente había una situación que por medio daba un vínculo prácticamente irrefutable de la relación que existía entre ambos al momento, insisto, de la constitución del club sucesor. Y entre las conclusiones que determinó el director de Operaciones e Investigaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, establece que la coincidencia que más destaca es la relación directa que tiene el ciudadano Moya Zurita Franklin Eduardo con la señora Marcia Italia Chiliza Villalta, en el cual ambos son cónyuges y pues cada uno representa a un club, en este caso el desaparecido versus el club sucesor. Esta situación se da tras la petición o la denuncia que nosotros presentamos, que es la que pueden ver en pantalla, en la cual justamente hicimos referencia a cada uno de los ámbitos, de los aspectos que se debieron tomar en cuenta precisamente para poder determinar que existía o no sucesión. Bajo esa premisa, tras una extensa investigación, porque esta investigación que resumidamente se las he comentado, prácticamente demoró entre 2 y 3 meses, y el resultado de esa investigación lo voy a compartir en pantalla, no sé si se... Voy a dejar de compartir pantalla para compartir el otro documento, que es importante que lo tengamos también a la mano. Es la resolución del expediente, en el cual, pues, tras las audiencias correspondientes, no sé si se ve ahora en pantalla, la disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como podemos ver en el parágrafo quinto que está resaltado, determinó que efectivamente el Club Deportivo Italia de Loja es el sucesor deportivo del Club Liga Deportiva Universitaria de Loja, de la misma ciudad, insisto, y en consecuencia la deuda que tenían en este caso con el denunciante se traslada al club sucesor, lo cual es el fin último justamente de aplicar este tipo de denuncias. Es decir, el nuevo club viene a ser el nuevo deudor de la deuda que poseía el club liquidado. Básicamente esta es la figura de sucesión deportiva que se puede aplicar. Esto es aplicable en todos los países y lo interesante de esto, a Pablo y a los amigos que nos escuchan, es que para determinar que un club es o no sucesor deportivo, no existe un plazo de prescripción, un plazo de caducidad para presentar este tipo de denuncias. Es decir, pueden pasar 20 años, por poner un ejemplo cualquiera, y luego de 20 años estas personas crean un nuevo club y es sucesor deportivo del club que 20 años atrás mantuvo las deudas. Bajo esa premisa fue el caso que tuvimos o que sostuvimos y que gracias a Dios salió favorable acá en Ecuador y que hemos compartido con ustedes ahora en este seminario de Derecho Deportivo Internacional. Excelente, excelente, muy bien. Algunas inquietudes. En este caso, lo que vimos es que de acuerdo a la investigación que han hecho, había muchísimos elementos, ¿no? Ustedes habían logrado probar. Ahora, objetivamente, ¿hay algún número establecido de pruebas y de coincidencias o queda un poco sujeto
al órgano del tribunal que tiene que decidir. ¿Cómo ves eso, Cristian? Bueno, de la jurisprudencia del TAS, que es abundante en este caso, insisto, en Europa del Este ha pasado bastante, no se ha logrado determinar que exista un número mínimo de aspectos que tienen que cumplirse para determinarse que un club es el sucesor deportivo de otro. Esa parte queda más a criterio subjetivo, en este caso, del administrador de justicia local o internacional ante quien se lleve el caso, ¿no? Creo que en este caso era obvio que el club sucesor era justamente quien tenía que heredar esas deudas de alguna manera ante la cantidad abundante de pruebas que recopilamos y que se aportaron. Entonces, bajo esa premisa, yo honestamente creería que basta con cumplir un aspecto que determine que hay un vínculo irrefutable para que quizás un juez deportivo determine que hay sucesión deportiva y quizás otros jueces pidan que haya más allá de un solo vínculo, que haya varios vínculos para determinar que no es una coincidencia, sino que efectivamente es sucesión deportiva. Entonces, creo que es un poco subjetivo, insisto, a la parte que administra justicia. Claro. Y te hago una pregunta, ¿esto fue apelado o quedó ahí? Y si fuera apelado, el órgano, la Federación Ecuatoriana tiene un órgano de apelación para resolver esta apelación. Sí, efectivamente esto no fue apelado, Pablo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol cuenta en este caso con un órgano de apelaciones que se denomina Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana. Claro. O sea que eventualmente podrían haber apelado. Y Podría la decir. otra pregunta que te quería hacer, vos ya previamente tenías una resolución favorable, suponte de un jugador, de un técnico, no sé cómo era, o lo tuviste que iniciar después. Primero probaste la asociación deportiva y después probaste la deuda que se tenía, o ya tenías previamente probada la deuda. No, yo justamente este caso se inicia por lo que existe sucesión deportiva. Es decir, teníamos un caso de un director técnico que había demandado al club desaparecido antes de que desaparezca, por supuesto. Habíamos ganado el juicio, el club no apeló en esa ocasión y ordenaron el pago a favor del director técnico y lamentablemente nunca se pudo cobrar. Eso fue aproximadamente en el 2019-2020. Luego de que nunca se pudo cobrar y el propio director técnico me dice, abogado, están jugando con otro club, los mismos. Entonces, pongámonos a investigar el tema y nos demoramos un año investigando pruebas propias que pudimos aportar y luego de esta investigación personal que hicimos, pues pudimos aportar esas pruebas, presentar la denuncia y se determinó que efectivamente existía sucesión. Por tal razón, la deuda que tenía el club desaparecido con este director técnico es la deuda que se traslada al club sucesor en este caso preciso. Perfecto. ¿Y este club es de la primera o de la segunda división de Ecuador? El club desaparecido en su momento llegó a jugar hasta Copa Sudamericana y fue de la primera de Ecuador por un periodo de tiempo importante. Luego fue descendiendo hasta desaparecer y el club sucesor es un club que juega en lo que denominamos en Ecuador la segunda categoría, que es la categoría C, es la categoría inicial para profesionalizarse y ascender posteriormente. Claro. ¿Y cómo está con respecto al pago de este técnico? ¿Cómo va esa situación? Bueno, la Federación Ecuatoriana de Fútbol les dio un plazo para cumplir, que el plazo es de 30 días. Caso contrario, se aplican las medidas disciplinarias como la prohibición de inscribir jugadores, que ya está impuesta en este momento. Y pues como aquí mal se acostumbra, se pagará muy pocos días antes de que se tengan que inscribir a los jugadores para precisamente poder llenar la plantilla con los nuevos jugadores que se incorporan para esta temporada. Claro. Y si no cumplieran, entonces la sanción, ¿ya está establecida la sanción para el caso de incumplimiento o todavía no está dada ese tipo de sanciones? Bueno, las sanciones en caso de incumplimiento, como tú conoces, y los amigos que nos escuchan, son la prohibición de inscribir jugadores hasta por 3 periodos consecutivos. En Ecuador tenemos 2 periodos, uno que se cierra el 25 de marzo, prácticamente en este mes, y hay Claro. otro que se apertura a mitad de año, aproximadamente en el mes de julio. Entonces, en caso de que el club mantenga su incumplimiento, pues lamentablemente tendrán que eh, mantenerse la prohibición de inscribir jugadores en el segundo periodo, que insisto es a mitad de año. Y si Claro. sigue el incumplimiento, pues hasta en un tercer periodo, que es el de enero a marzo del próximo 2025. Está muy bien. ¿Y este sería el primer caso que tuvo la federación o vos te pudiste basar en alguna jurisprudencia anterior de la Federación Ecuatoriana? No, acá en Ecuador es el primer caso, es un caso insignia un poco, es un caso pionero de sucesión deportiva y de hecho pues ha abierto las puertas a que otros clubes se cuiden mucho
a que no dejar botadas las deudas y luego aparecer como dirigentes en nuevos clubes, porque ya con esta puntapié o esta primicia jurídica, pues evidentemente ya hay un antecedente o una jurisprudencia que de alguna manera puede ser utilizada, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, creo que se cuidarán mucho más los dirigentes ahora que antes para que no vuelva a haber sucesión Claro. deportiva nuevamente. Para los que vienen, los abogados que vienen, va a ser más fácil. Mirá, Sí. Henry Gallo pregunta si esta figura jurídica era como en connivencia entre los clubes o había controversia entre esos dos clubes, es decir, entre el sucesor y el anterior. No, le mando un saludo a Henry, que es de acá de Ecuador, y lo conozco Ah, mirá, personalmente. No, no había una controversia entre estos clubes principalmente. De hecho, que esto siempre dice el dicho, el pez muere por su propia boca. El abogado que defendió al club desaparecido en el juicio de la deuda, ahora aparece como abogado defendiendo al club sucesor. Y yo utilicé incluso eso como intentar demostrar el vínculo, pues no, porque contratan hasta el mismo abogado. Entonces, exacto. no, no había controversia entre ambos clubes precisamente porque eran las mismas personas detrás de ambos clubes, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, impecable, Cristian. No sé si querés agregar algo más. Yo creo que acá las preguntas las has contestado increíblemente. Creo que va a ser muy interesante para otros casos que vas a abrir caminos, puertas. Así que realmente creo que es un caso muy, muy interesante. Te Em, agradezco mucho, Pablo, y a todos los que nos escuchan, pues sí, nos mantendremos conectados para seguir escuchando este Congreso Internacional. Le agradezco nuevamente a Derechos del Fútbol por la invitación. por favor, es un gusto, realmente un gusto. Muchísimas gracias.